Trabajo práctico número 7. Hoy arrancamos a ver, en el trabajo práctico que nos toca, el tema de máquinas termodinámicas, que es de alguna manera la aplicación práctica mediante estos dispositivos, mediante estas máquinas termodinámicas, de lo que hicimos hasta ahora en los distintos trabajos prácticos, ¿sí? Que lo que hicimos fue el balance de energía por un lado, y por el otro lado, la condición de reversibilidad que le llamamos en la clase pasada, al enfoque entrópico, a la determinación de los cambios de entropía que pueden haber en un determinado proceso. Entonces lo que vamos a hacer ahora, a partir del balance de energía que ustedes ya conocen, y a partir de la evolución de distintos tipos de procesos que vimos en el práctico anterior, combinando las dos cosas, poder aplicarlos en estos dispositivos que se llaman máquinas termodinámicas. Las máquinas termodinámicas, en su conjunto, se subdividen en tres dispositivos diferentes. Por un lado tenemos la máquina térmica, por otro lado tenemos la bomba de calor, y finalmente tenemos el refrigerador. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las diferencias entre ellos? ¿O cuál es la principal característica? Así empezamos a hablar un poquitito sobre ellos. La característica, buenas noches, pues, Hola. es la existencia de una fuente fría, de una fuente caliente, y la tercera parte del trabajo. ¿Y qué más? ¿Qué las diferencia entre ellas? ¿Qué diferencia la máquina térmica de la bomba de calor y el refrigerador? Porque de alguna forma las fuentes son cosas en común, ¿no? Sí, ¿cuál es la Para las diferencia entre tres. las tres? El objetivo que tiene cada una. Bien, ¿y cuál es el objetivo? Ahora hablemos de la máquina térmica, puntualmente. Creo que es convertir todo parte del calor en trabajo. Bien, correcto. ¿Y el objetivo de la bomba de calor? Y convertir trabajo en calor. ¿Solamente ese es el objetivo? Calentar sería, profe, un espacio, un lugar, algo. Bien, por ahí viene, calentar, ¿sí? ¿Y el refrigerador? Y sacar el calor de la fuente fría. Bien. Extraer calor de la fuente fría, y completo la característica de la bomba de calor, calentar la fuente caliente, ¿sí? Si bien en cuanto al funcionamiento, tanto del refrigerador como de la bomba de calor, van a ver que son muy similares, pero el objetivo es distinto, ¿sí? Y claramente el objetivo de la máquina térmica es diferente, opuesto de alguna forma a a la bomba de calor y al refrigerador. Bueno, hoy entonces vamos a ver problemas que tienen que ver con estos dispositivos termodinámicos, ¿sí?
Bien, vamos a arrancar con el problema 1. En donde, y acá les voy a recordar uno de los problemas que hicimos en la clase pasada. Dice, dos sistemas con ecuación de estado, ahí tenemos la ecuación de estado, y una temperatura inicial de T1 y T2 respectivamente, son empleados para producir trabajo alcanzando una temperatura final común, ¿sí? TF. Y acá tenemos distintas situaciones, distintas formas de alguna manera, en las que esos dos cuerpos, 1 y 2, o esos dos sistemas, pueden interactuar entre sí. Y en el primer caso, la primera opción es calcular cuál es la temperatura final si los cuerpos simplemente se ponen en contacto sin realizar ningún tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo encararíamos esto, que es algo muy parecido a lo que hicimos en uno de los problemas del práctico anterior? Bien. ¿Cómo calculamos la temperatura final cuando simplemente ponemos en contacto, o en el caso del práctico anterior lo que hicimos fue mezclar? ¿Cómo calculamos la temperatura final? ¿Partiendo de qué? ¿De la suma de entropía, profe? ¿Entropías? Yo quiero calcular la temperatura final. Tengo ahí una ecuación que de alguna forma me da el comportamiento que va a tener cada sistema. ¿Qué podemos plantear? Hay que reemplazar en la ecuación Ujú. T1 y T2, hay que igualar. Pero antes, ¿qué es lo que necesitamos plantear? La ecuación de energía, como dice un compañero, no sé, El balance, el ¿sí? balance. Bien. Ahí dice Sergio, el balance de energía. ¿Ok? Sí, Entonces, si nosotros planteamos el balance de energía, a ver, vamos a considerar que estos sistemas solamente interactúan entre sí, es decir, que no tienen interacción con su entorno. Bien, vamos a enfocar el problema entre la interacción solamente de los dos. Entonces, desde ese punto de vista, la energía total de ambos sistemas, ¿cómo sería? Igual a la suma de ambas. Bien, y además, ¿cómo sería la energía total de los dos sistemas? La suma está bien, va a ser la suma. Constante, ¿sí? No varía. ¿Por qué? No tengo interacción con el exterior. Entonces, si no tengo interacción con el exterior, ni pierdo energía con el exterior, ni el sistema compuesto recibe. Entonces, al ser la energía interna, la energía, digamos, del sistema constante, yo lo que puedo plantear es que el diferencial de U es igual a 0. Y como bien ustedes dijeron, la suma de el cambio de la energía interna del cuerpo 1 y el cambio de la energía interna del sistema 2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Estamos hablando de los cambios. ¿Bien? Y a partir de acá nos queda así la igualdad de esos dos diferenciales, de los cuales yo conozco, porque me da el problema, el comportamiento, ¿bien? De la energía interna del sistema a partir de una ecuación de cada uno de los sistemas. En este caso, los dos sistemas tienen la misma ecuación. Bien, entonces podemos reemplazar esa ecuación derivada, porque estamos tratando acá con diferenciales, en donde la variable es la temperatura, bien, es lo que va a cambiar, C es una constante, y a partir de acá, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es integrar.
cada sistema parte de una determinada temperatura, ¿sí? El sistema 1 parte de la temperatura 1, que hasta ahora no sabemos ni nos interesa saber, y el sistema 2 partirá de una temperatura distinta, temperatura 2. Con lo cual, para resolver esto, vamos a plantear la integral entre esos límites de integración inferiores de cada sistema y límite superior, la misma temperatura, ¿sí? Una vez que alcance el equilibrio del sistema, ambos cuerpos van a estar a una misma temperatura. Ahora, esta ecuación se me simplifica básicamente porque las constantes son iguales, se eliminan de la ecuación y esto simplemente me queda la diferencia de las temperaturas de un lado de la ecuación y del otro lado de la ecuación para cada uno de los sistemas. Y si nosotros calculamos eso, ¿qué vamos a obtener? ¿Sí? Acá. Vamos a obtener que la temperatura final, para este caso, es simplemente el promedio de las dos temperaturas. ¿Sí? En base, ¿eso por qué? Porque las dos tienen la misma ecuación de comportamiento de la energía interna. Entonces, en este caso, nos queda simplemente que la temperatura final va a ser la temperatura del sistema 1 más la temperatura del sistema 2 dividido 2, ¿sí? Que es resolver esta sencilla ecuación, la integral de esta ecuación. Es muy parecido, como yo les decía, al caso del problema que habíamos visto anteriormente, en el práctico anterior. Ahora dice, la parte B. Calcular la temperatura final, pero en este caso el calor se transfiere reversiblemente de un cuerpo al otro, y ahora sí le agregamos acá, realizando trabajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que plantear si es que estamos requiriendo ahora que la transferencia de calor se haga de forma reversible? Una variación de entropía igual a 0. Bien, ahora yo les pregunto, ¿cómo es la variación de entropía de la primera parte que acabamos de ver, del ítem A? ¿Es igual a 0? No, No, ¿por qué? por el criterio del equilibrio de la temperatura, puede ser, profe. ¿Cómo es el proceso A, en donde yo simplemente pongo en contacto dos cuerpos que llegan a un equilibrio de una temperatura final? ¿Es reversible o es irreversible? Es irreversible, ¿sí? Ahí dice Julieta, es un proceso irreversible. Por lo tanto, ¿cómo es el cambio o cómo debería ser el cambio de entropía? De un proceso irreversible, positivo. Bien, sin necesidad de hacer ningún cálculo, nosotros en un proceso que sabemos que es irreversible, que se da de forma espontánea, en este caso la transferencia de calor de un cuerpo a otro, sin producir ningún tipo de trabajo, es un proceso irreversible en donde simplemente hay una transferencia de calor y el cambio de entropía es positivo. Ahora, el planteo que sigue acá es, bueno, ahora considero, parto de los mismos subsistemas, pero lo que voy a hacer ahora es los voy a conectar a los sistemas de una forma diferente. De una forma diferente en la cual voy a buscar que ese proceso ahora, que esa transferencia de calor sea reversible. Y la forma de hacer eso es mediante un dispositivo que nosotros en este caso le vamos a llamar máquina térmica, ¿sí? La máquina térmica es ese dispositivo que está simbolizado en este caso por este puntito rojo, que después vamos a ver qué es lo que es esa máquina térmica. Ahora simplemente nos sirve saber que es un dispositivo que sirve para conectar los dos sistemas y que a partir del cual, mediante la transferencia de calor entre un sistema y el otro, voy a obtener trabajo. Y para que esa transferencia de calor sea reversible, lo que tenemos que plantear naturalmente es que, como ustedes dijeron, que el cambio de entropía sea 0.
Bien, entonces, planteando esta condición que vamos a llamar condición de reversibilidad, ¿sí? Que ya la habíamos presentado anteriormente, es decir, yo pongo como condición que mi proceso es reversible. Bien, entonces digo, bueno, mi proceso es reversible, por lo tanto el diferencial de S es igual a 0. Ya tengo una forma de conectar los dos sistemas para que mi proceso sea reversible, que es mediante, en este caso, el uso de una máquina térmica. Y a partir de acá, bueno, planteamos el diferencial de la entropía. Tengo los dos sistemas, ¿sí? Con lo cual, el cambio de la entropía total va a ser igual al cambio de las entropías de cada subsistema. ¿Se acuerdan de nuevo el ejemplo del práctico anterior de que decía cómo se imaginaría un proceso reversible? Bueno, es lo mismo acá, lo que aquí estamos haciendo es completar un poco ese concepto de cómo sería un proceso reversible de una transferencia de calor entre dos subsistemas. Bien, el objetivo en este caso, según lo que nos pide el problema, sigue siendo calcular la temperatura final. Entonces, estamos partiendo de la condición de reversibilidad, que la sumatoria de las entropías es igual a la entropía total. En este caso estamos haciendo con diferenciales, por lo tanto el cambio total es igual a 0. Reemplazamos diferencial de entropía por de cada sistema en función del diferencial de calor sobre la temperatura. Y ahora lo que tenemos que hacer es expresar de alguna forma el diferencial de Q. ¿Sí? ¿Por qué podríamos reemplazar al diferencial de Q? ¿De dónde nos podemos valer nosotros para encontrar una expresión matemática para el diferencial de calor? Nosotros tenemos que encontrar acá, si buscamos como objetivo la temperatura final, tenemos que buscar alguna forma de expresar el diferencial de Q del subsistema 1 y del subsistema 2 en función de la temperatura, para que todo me quede en función de la temperatura y a partir de ahí yo pueda hacer el cálculo. ¿Qué puedo utilizar para resolver eso? A ver el chat. Bien, Diego dice la ecuación, U igual a C por T, y Gastón dice el balance de energía. Ok, ¿cómo vamos a aplicar el balance de energía en este caso para cada subsistema? ¿O cómo lo aplicarían? De nuevo, yo lo que estoy buscando es poder reemplazar ese diferencial de Q en función de algo que esté relacionado con la temperatura. Y como dice Diego, tenemos por un lado la ecuación de U, ¿sí? Bueno, y además con el balance de energía, ¿cómo hago para obtener eso que estoy buscando? ¿Cómo harían? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde plantearían el balance de energía? Todavía no. Cristian ahí puso la sumatoria de calor, trabajo, como igual a 0, pero acá yo necesito reemplazar el diferencial de Q del sistema 1 y del sistema 2 en función de la temperatura. La ecuación del balance de energía para el sistema global todavía, para este caso, no me va a ser útil. MCP T final menos T inicial. Yo tengo una ecuación que es U igual a C por T. Ya tengo una ecuación que me describe el comportamiento de ese sistema. A ver, ¿qué pasa si yo hago el balance de energía? ¿Qué pasa si yo hago el balance de energía para el subsistema 1? ¿Cómo me queda el balance de energía para el subsistema 1? ¿Mm? Es un sistema cerrado, o sea, no le entra masa ni le sale masa,
sistema cerrado, ¿cómo quedaría el balance de energía para el subsistema 1? Solamente para el subsistema 1. dU, ¿sí? Es decir, el cambio de la energía interna igual a diferencial de Q solamente. ¿Eh? El balance de energía para un sistema cerrado completo sería diferencial de U igual a diferencial de Q más diferencial de W. Pero si yo hago el balance de energía solamente en el subsistema 1, del subsistema 1, ¿qué es lo que sale o entra? No sabemos todavía. Calor, nada más. ¿Eh? Y del subsistema 2, lo mismo. Entra o sale calor solamente. Por lo tanto, me queda que diferencial de U es igual a diferencial de Q, tanto para el subsistema 1 como para el subsistema 2. Y si se cumple esa igualdad, por lo tanto, el diferencial de Q va a ser igual a C diferencial de T. ¿Sí? El mismo reemplazo que hicimos acá, cuando habíamos reemplazado du por C diferencial de T, lo podemos hacer para diferencial de Q, porque resulta que son iguales. Bueno, hacemos entonces el reemplazo ahí de diferencial de Q, y ahora sí tenemos una ecuación que nos puede relacionar a las temperaturas solamente. C es una constante, así que no nos afecta para la resolución de la integral. Bueno, planteamos la resolución de la integral. Pasamos al otro miembro, lo del subsistema 2 en este caso. Como C son iguales, se van a simplificar, y ¿qué nos va a quedar la temperatura? ¿Igual a qué? Resolviendo esa integral. Rápidamente, a ver. ¿Igual a qué es eso? Y ya la temperatura final, despejada. Y el mismo resultado, no es el promedio. No. No puede ser el mismo resultado si son integrales distintas. Diferente, sí, está bien. En un caso tenemos, bueno, en este caso tenemos a la temperatura 1 y 2 como denominador, ¿no? Nos quedan los logaritmos de un lado y del otro, por lo tanto. TF sobre T1 y al otro lado lo ven T2 sobre TF. Ajá, por lo tanto, si despejamos TF, Podemos simplificarlo. Nos quedaría TF cuadrado igual a ajá, T1 sobre T2. No, TF cuadrado, igual a T2 sobre T1. No, ¿qué estoy diciendo? háganlo en papel. Queda TF cuadrado igual a T2 por T1. Bien, por lo tanto, TF es Así es. la raíz cuadrada del producto de las temperaturas. ¿Sí? Yo puedo hacerlo mental. Bueno, sí, es mejor hacerlo en papel. A todos esto, ¿no? Porque la verdad que esperaba una respuesta mucho más rápida de esta pregunta para este caso de esta resolución de la integral. Como les dije yo al principio de las clases, en estas cosas no pueden dudar, chicos.
esta integral es sencilla, muy sencilla de resolver, puede tocarles alguna otra. Como ven acá, van a tener siempre variaciones de algo, por lo tanto no van a poder hacer directamente el planteo, en algunos casos sí, pero en la mayoría no, de una ecuación directamente integrada. Van a tener que resolver la ecuación diferencial y después hacer la integral. Bueno, entonces, claramente las temperaturas finales en un caso y en otro van a ser distintas, ¿sí? En un caso es una situación irreversible, en el otro caso una situación reversible. ¿Por qué? Debido al uso de un dispositivo, en este caso una máquina termodinámica, que hace que este proceso pueda ser reversible, en un caso ideal, vamos a ver que hay otros casos, pero que mediante esa conexión de los dos sistemas en el que uno le entrega calor a otro, obtengo trabajo. Bien, bueno, y ahora dice calcular el cambio de entropía del caso A. Habíamos dicho que el cambio de entropía, en el caso A, había un cambio de entropía y que era positivo, ¿sí? Eso lo habíamos deducido de alguna forma, sabiendo que es un proceso reversible. Pero si yo quisiese calcular el cambio de entropía, lo puedo hacer, ¿sí? A partir de el planteo, en este caso, de la sumatoria de las entropías. Bien, el cambio de entropía total va a ser igual al cambio de entropía de cada uno de sus sistemas. Y ahora ya no es cero, ¿no? Porque volvemos a la situación inicial del caso A. Por lo tanto, tenemos que plantear. Y a partir de acá es muy parecido a lo que hicimos también en el problema anterior, del práctico anterior. Expresamos los cambios de entropía, los diferenciales de entropía en términos del calor y del diferencial de Q y la temperatura. Ya sabemos que es igual la diferencial de Q en función de la ecuación de estado que tenemos disponible en el problema, ¿sí? Y a partir de acá lo que nos quedaría es resolver la integral. Para el caso A, ya sabemos cuánto vale TF. Esto por ahora no con números, ¿no? Sino solamente con variables, pero ya sabemos cómo calcularíamos TF si tuviésemos la temperatura 1 y 2, el promedio. Entonces, a partir de acá ya podríamos calcular cuánto vale el cambio de entropía total para el caso A. ¿Sí? Bueno, ahí está. Nos queda de esa forma la integral. Y finalmente, ahora sí, lo que nos pide el ítem D es calcular la máxima cantidad de trabajo si, bueno, le da un valor de la constante esta de C y los valores iniciales de T1 y de T2. Bien. Ahora vamos a plantear ya el esquema típico de una máquina termodinámica en la cual tengo una fuente caliente, una fuente fría y una fuente de trabajo reversible, ¿sí? Este es el esquema típico de una máquina térmica. Tengo una fuente caliente, que en este caso es el sistema 1. ¿Por qué es la fuente caliente? Porque es la que está a mayor temperatura. Acá ya sí tenemos datos para afirmar eso. Está a 373 Kelvin. Tenemos una fuente fría, que es el subsistema 2, que está a 273 Kelvin. Y tenemos una fuente de trabajo reversible. En los esquemas y en los planteos que vamos a hacer de ahora en más, la fuente de trabajo la vamos a considerar siempre reversible, ¿sí? Es decir, la fuente de trabajo, el cambio de entropía en la fuente de trabajo es cero. Vamos a hacer esa consideración nosotros, ¿sí? Para la resolución de todos los casos de máquinas termodinámicas que vamos a encarar, ¿sí? Por eso le llamamos fuente de trabajo reversible. El cambio de entropía en esa fuente es cero. ¿Bien? Entonces, estos sistemas conectados mediante la máquina térmica extrae calor del subsistema 1, parte de ese calor lo envía al subsistema 2 y la otra parte de ese calor se transforma en trabajo. ¿Sí? Entonces acá tengo una máquina térmica en la cual a partir de una transferencia de calor estoy obteniendo un trabajo. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Ahora sí, como mi objetivo es determinar el trabajo, en los casos anteriores que estuvimos analizando, ¿cuál era mi objetivo? Determinar la temperatura final.
de los subsistemas. Ahora en este caso, lo que a mí me interesa determinar es el trabajo. Bien, entonces, en este caso lo que vamos a plantear sí es el balance de energía para los tres subsistemas. Bien, en donde ahí sí está involucrado el calor de uno de los subsistemas, el calor del otro subsistema y el trabajo de la fuente reversible. Bien, entonces este balance lo vamos a plantear de esta forma, en donde diferencial de W es el calor que entra a la fuente de trabajo reversible, diferencial de Q1 es el calor que sale del subsistema 1, y diferencial de Q2 es el calor que en este caso entra, ¿sí?, al subsistema 2. Todo eso igualado a 0, porque nuevamente consideramos que este sistema está de alguna forma aislado con su exterior, es decir, no interactúa con el exterior, solamente hay interacción entre los sistemas que estamos analizando. ¿Bien? Balance de energía. Bueno, si a mí me interesa calcular el trabajo, lo que vamos a despejar de esta ecuación de balance de energía es justamente el diferencial de trabajo. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda es diferencial de Q1 por un lado y diferencial de Q2 por el otro lado. Bueno, fíjense bien la palabra del ítem D que dice calcular la máxima cantidad. ¿Qué significa eso? La máxima cantidad. ¿Qué me está diciendo al pedirme la máxima cantidad? El diferencial de trabajo es igual a 0. No. A ver. Que el diferencial de S es 0. Es decir, cuando yo obtengo la máxima cantidad de trabajo, estoy hablando de un proceso reversible. Solo en el proceso reversible yo puedo obtener la máxima cantidad de trabajo en la interacción de esos dos subsistemas, entre la interacción de esos dos subsistemas, 1 y 2. Solo en el proceso reversible yo voy a obtener la máxima cantidad de trabajo. La mínima cantidad de trabajo, o el trabajo cero, lo obtengo cuando yo simplemente pongo en contacto los dos cuerpos y dejo que lleguen a un equilibrio de temperaturas por ponerlos en contacto. Entonces ese es el otro extremo. ¿Sí? El otro extremo es no obtener nada de trabajo, simplemente ponerlos en contacto y que lleguen a un equilibrio. Y acá voy a hacer mención a un concepto que por ahí lo van a ver expresado en algunos libros que tiene que ver con la calidad de la energía, que tal vez también lo han planteado así o lo han visto así en la teoría. Cuando yo tengo los dos subsistemas a distinta temperatura y simplemente los pongo en contacto, desde el punto de vista del balance de energía, la energía sigue estando ahí, ¿bien? Porque la energía que tenía el sistema 1 y la energía que tenía el sistema 2, cuando yo los pongo en contacto, más allá que lleguen a un equilibrio, se suman y la energía total, como bien dijimos al principio, es constante, no cambia. Es decir, que yo mirando el contenido energético del sistema 1, del sistema 2, ya sea antes o después, es el mismo, en suma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Si yo sumo los dos contenidos energéticos del antes de ponerlo en contacto y después lo sumo de después de ponerlo en contacto, es lo mismo. ¿Bien? Ahora, no es lo mismo ponerlos simplemente en contacto que unirlos mediante la máquina termodinámica y obtener trabajo. De alguna forma ahí yo estoy sacando una ventaja de esa diferencia, en este caso de temperaturas, para aprovechar y obtener algo útil, en este caso trabajo. Ya no es un simplemente poner en contacto. El balance de energía se me tiene que cumplir de todos modos. Ahora, en este nuevo caso, la energía que tenía el cuerpo caliente se distribuye en dos. Ya no se va solamente al cuerpo frío. Ahora, una parte se va al cuerpo frío y otra parte se transforma en trabajo.
Y si ustedes lo piensan, es un cambio tremendamente importante, porque de alguna forma yo puedo aprovechar esa diferencia de temperaturas entre dos cuerpos para obtener trabajo. Y es por eso que nosotros hoy podemos tener energía eléctrica, por empezar, ¿sí? Con todas las implicancias que eso tiene. La energía eléctrica que nosotros utilizamos todos los días para todos nuestros dispositivos, para nuestro trabajo, para todo, viene de un sistema como el que estamos analizando acá. ¿Mm? Viene de una máquina térmica, la cual conecta dos sistemas, que después veremos cuáles son, y a partir de esa conexión de sistemas me entrega trabajo. Nosotros recibimos trabajo eléctrico que después lo transformamos en lo que se nos dé la gana. ¿Bien? Entonces, esa ventaja de utilizar la energía en forma apropiada, y acá vuelvo al concepto que les presenté inicialmente, de la calidad de energía, ¿sí? No es lo mismo tener los dos subsistemas separados, separados con capacidad de poder producir trabajo, que tener los dos sistemas ya en contacto, en un equilibrio térmico, sin capacidad de producir trabajo. La calidad de la energía de la primera situación es mayor a la calidad de la energía de la segunda situación. ¿Se entiende ese concepto? No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? Bien. No es lo mismo cuando yo tengo los dos cuerpos sin conectar, ¿sí? En esa situación, porque yo en esa situación tengo una situación potencial de poder producir trabajo, según cómo los conecte. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo esa situación que la situación en donde yo simplemente pongo en contacto los dos cuerpos y dejo que llegue a un equilibrio. Desde el balance de energía, me da lo mismo. Si yo mido la energía en el antes de ponerlos en contacto y mido la energía después, los dos sistemas compuestos tienen la misma energía. Pero si yo los conecto de diferente forma, y si uso una máquina térmica, en el primer caso yo tengo la potencialidad de poder obtener trabajo. Si yo ya los puse en contacto y llegaron a un equilibrio, en ese subsistema ya no puedo, ya no tengo ninguna potencialidad, ya no tengo ninguna posibilidad de poder obtener trabajo de ese sistema porque ya está en equilibrio, ya no hay transferencia de calor. Es como abrir la canilla de un tanque que está elevado. Se pone en Sí, equilibrio y ya, no hizo nada. y Se ya perdió. está. Ujú. Entonces, de nuevo, ese subsistema o esos dos sistemas que forman un sistema compuesto que todavía no está conectado, ese sistema tiene una calidad de energía mayor, porque yo de ahí puedo sacar trabajo. En cambio, el sistema en equilibrio tendría una energía de calidad menor, porque yo ya no le puedo sacar trabajo. Mm. Entonces, volvamos al problema. Nosotros en este caso necesitamos obtener la máxima cantidad de trabajo, ¿sí? Dijimos que la máxima cantidad de trabajo la vamos a obtener cuando el sistema opera de forma reversible, por lo tanto planteamos el diferencial de S igual a 0, ¿sí? Bueno, acá simplemente reemplacé los diferencial de Q por su ecuación de estado, ¿sí? Bueno, entonces, la otra cosa que nosotros podemos plantear para este problema en el que queremos obtener la máxima cantidad de trabajo es, bueno, voy a avanzar un poquito acá con simplemente dejar ya expresada esta ecuación, el trabajo, en función de C y de las temperaturas. La temperatura final, ¿de dónde la sacamos? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual la Del temperatura promedio, final? profe. ¿Cómo? No, del promedio, no, de la otra, de la raíz. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué sale de ahí? Porque yo estoy hablando de un sistema reversible. ¿Sí? Entonces, yo para resolver este problema tengo que plantear de alguna manera, en los próximos vamos a ver, el balance de energía y la condición de reversibilidad, que es lo que ya hemos planteado anteriormente. Entonces, cuando reemplazo la temperatura final para este caso, que quiero obtener la máxima cantidad de trabajo, tengo que usar la temperatura final del sistema reversible, que era la raíz cuadrada del producto de las dos temperaturas.
Bien, entonces de esa manera yo voy a poder obtener el trabajo, la máxima cantidad de trabajo para esta situación, ¿sí? Bueno, ahí tienen los valores, ¿eh? Tienen los valores de C para calcular, los valores de T1, T2, y así que con esos valores ya podemos calcular. En este caso les da que es 15,6 calorías, la máxima cantidad de trabajo que uno podría sacar de ese subsistema. ¿Bien? Profe, ¿Se yo le entiende? quería hacer una consulta. Ujú. Sí. ¿Por qué podemos decir que el diferencial de energía es igual al diferencial del calor? Para cada subsistema, ¿sí? Porque en este caso solo transfieren calor, digamos. Si yo analizo cada subsistema de forma independiente, a ver, lo voy a tratar de escribir. Me van a disculpar porque ahora estoy sin la tableta, con lo cual mi escritura no va a ser buena. A ver, supongamos que yo hago el balance de energía en el subsistema 1. ¿Qué es lo que sale, o en este caso ya sabemos que sale del subsistema 1? Calor. Yo lo voy a escribir así. Diferencial de Q1. Entonces, si yo planteo el balance de energía para el subsistema 1, yo puedo decir diferencial de U1 igual, ¿sí?, a balance de energía para un sistema cerrado. Estoy analizando solamente el subsistema 1. Diferencial de Q1 más diferencial de W1. En el sistema, en el volumen de control que yo estoy tomando, en el contorno ese, ¿hay trabajo involucrado? No, profe. No. No, profe. Por lo tanto, esto se me anula y me queda que diferencial de U es igual a diferencial de Q. Y diferencial de U era C diferencial de T, ¿sí? Por lo tanto, dQ es igual a eso. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde sale? Yo el mismo planteo lo puedo hacer para el subsistema 2. ¿Bien? Por eso es que yo puedo Sí, profe, reemplazar gracias. esto de esta forma, ¿sí? Y esto de esta forma. Bueno, estamos. Sigamos avanzando. Vamos al problema 2. Dice, considerar una región de la costa oceánica. Dice, se propone que la superficie, 20 grados, sea usada como fuente caliente. Y el fondo, a 4 grados centígrados, como una fuente fría, para que la máquina térmica produzca trabajo. Y ahora nos pregunta, ¿qué trabajo máximo puede obtenerse por kilocaloría de calor absorbido de la superficie? Y después nos pide cuánto calor debe transferirse al fondo por hora por cada caballo de potencia obtenida. Bueno, vamos con la primera parte, que es la parte más interesante. ¿Cuál es la fuente caliente entonces? La playa. La superficie, ¿sí? Y la fuente fría, la fuente caliente está a ¿qué temperatura? La fuente caliente 20 a 20 grados. grados. 20 grados, lo voy a poner acá. Y la fuente fría a 4 grados. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y ahora, ¿cómo planteamos el problema? Queremos obtener, o nos pide, qué trabajo máximo puedo obtener por kilocaloría de calor absorbido de la superficie.
¿Qué máquina termodinámica tenemos acá? Una máquina térmica, ¿sí? Ya el mismo problema nos lo dice. Es una máquina térmica en la que yo quiero obtener trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen análisis de esto es completar el diagrama que yo he presentado acá. ¿Qué me falta acá para completar el diagrama? Este diagrama de fuente caliente, fuente fría, fuente de trabajo reversible. ¿Qué es lo que le falta? La dirección de los calores Muy bien, la dirección de los calores y de qué más. El trabajo y el trabajo. Correcto, del trabajo. Bueno, de la fuente caliente, ¿cuál es la dirección del trabajo? Del calor, perdón. hacia el centro, sin salida. Positivo, ¿Hacia dónde? Ya sabemos qué es ese puntito. perdón, negativo. ¿Eh? Es sentido negativo, sexta, tiene que entregar calor ¿Hacia dónde? ¿A dónde lo Hacia entrega? hacia hacia la la máquina. máquina. Hacia la máquina térmica. Bien. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿La fuente fría? De la máquina térmica a la Recibe calor, Bien. De la máquina térmica hacia la fuente fría. ¿Y la fuente de trabajo reversible? recibe trabajo, Recibe trabajo. Bien. En este caso, la máquina térmica le entrega trabajo, ¿sí?, a la fuente de trabajo reversible. Y ahí está completo el esquema, ¿sí? Yo acá puedo esquematizar también, decir que, bueno, esto es diferencial de Q, de QC, ¿sí? Caliente, esto diferencial de QF, vamos a llamar así, ¿sí? Y diferencial de W, ¿bien? Al trabajo. Bueno, ¿qué vamos a plantear como primera cuestión para empezar a resolver, para poder calcular el trabajo? variación de entropía, profe. balance Sí, de también Circulación. vamos a plantear primero el balance de energía. También vamos a plantear después la variación de entropía. Son correctas las dos cosas, ¿sí? Arranquemos por el planteo del balance de energía. El balance de energía, ya lo hemos visto cómo lo planteamos, ¿sí? Diferencial de W, diferencial de QC más QF igual a 0. Balance de energía en todas las fuentes. Bien, nos interesa ¿qué? Calcular el trabajo. Por lo tanto, vamos a ir despejando diferencial de W. Bueno, pero ahora, para calcular este diferencial de W, yo debería conocer cómo varía el diferencial de QC y cómo varía el diferencial de QF. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer eso? poniendo el diferencial de entropía igual a 0. Planteando la condición de reversibilidad. ¿Por qué vamos a plantear la condición de reversibilidad? Porque nos pide el trabajo máximo. ¿Sí? El hecho de que el problema nos dice cuál es el trabajo máximo, eso nos está diciendo que tu problema, tu sistema, para que produzca trabajo máximo, tiene que evolucionar de forma reversible. Entonces, planteamos la condición de reversibilidad. La condición de reversibilidad dice que el cambio de entropía es igual a 0. ¿Y ese cambio de entropía igual a qué es? El cambio de entropía total de este sistema. ¿Igual a qué va a ser? A la suma de las entropías de De los sistemas. a la suma de las entropías de qué subsistemas. De los tres. La fuente caliente y la fuente fría. ¿Y la fuente de trabajo reversible? Bueno, tiene entropía cero. Tiene entropía igual a 0. En realidad no tiene entropía igual a 0. El cambio de entropía es 0. Son cosas muy distintas, ¿no? El cambio de entropía en la fuente de trabajo reversible es 0. Tendrás un valor de entropía si uno lo quisiese calcular y estudiar, pero en este caso lo que nosotros estamos analizando es cambios. ¿Bien? Entonces, el diferencial de la entropía me queda simplemente que es el cambio de la entropía de la fuente caliente más el de la fuente fría, ¿sí? Que expresado de otra forma, ya puesto las dos
como todo eso es igual a 0, yo puedo pasar un miembro cualquiera a otro. Bueno, y ahora diferencial de S lo expresamos como siempre, como diferencial de Q sobre T para cada caso, para la fuente fría y para la fuente caliente. Y a partir de acá, yo lo que puedo hacer es despejar uno de los dos, ¿sí? Ya sea QC o QF, en función del otro. Bien, entonces en este caso vamos a despejar QF. Bien, vamos a despejar QF en función de QC. Después vamos a ver por qué lo hacemos así. Y ahora yo el QF lo puedo reemplazar en la ecuación del balance de energía. Entonces, de esa forma, fíjense que el balance de energía me queda en términos de las temperaturas, por un lado, ¿sí? De la temperatura de la fuente caliente y la fuente fría, y por otro lado en función de QC, de diferencial de QC. Bueno, ¿cómo son las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría? ¿Qué consideración podemos tomar? ¿Varían o no? Las temperaturas. La temperatura no, prácticamente no van a variar. Correcto. Podemos considerar que las temperaturas son constantes porque podemos considerar que la masa del mar es un valor muy grande que para los efectos de lo que estamos considerando acá prácticamente no cambia, ¿sí? Y ahí hay una distinción a veces entre foco y fuente de calor. A veces a las fuentes se la considera lo suficientemente grande como para que su temperatura no cambie, como este caso, y a veces se habla de foco cuando son sistemas chicos en los cuales sí hay cambios notorios en la temperatura, ¿sí? Pero esta es una diferenciación que algunos libros las hacen. Sirve por ahí para distinguir, pero sí es importante, más allá de si le llamamos foco o fuente, es bien importante que en este tipo de problemas ustedes hagan esa distinción. ¿Qué pasa con las temperaturas de las fuentes? ¿Son fijas o no? Según qué pase con esas temperaturas, la resolución puede ser muy distinta en función del caso. En este caso, uno puede decir, bueno, son fuentes cuyo cambio de temperatura puede ser imperceptible prácticamente, con lo cual las puedo considerar como constantes. Entonces, eso me permite directamente expresar la ecuación diferencial en forma integrada. Como no varían las temperaturas, son constantes, yo directamente puedo expresar W igual a QC, bueno, signo negativo, más TF sobre TC por QC. Y yo quiero calcular el trabajo. ¿Tengo TF? Sí. ¿Tengo TC? Sí. ¿Y QC? ¿Cuánto vale QC? ¿Eh? Si leemos nuevamente el problema. 1 kilocaloría. Ajá, ¿por qué? Porque ahí dice trabajo para obtenerse por 1 kilocaloría de calor. Una kilocaloría de calor absorbido de la superficie, ¿sí? ¿Cuál es el calor absorbido de la superficie? QC. ¿Bien? Este es el calor absorbido de la superficie. Entonces yo el planteo del problema lo tengo que hacer para una kilocaloría, es decir, voy a considerar que QC es igual a una kilocaloría. ¿Bien? ¿Se animan a calcular el trabajo? Calcúlenlo a ver qué les da y comparamos. Calcúlenlo rápidamente y comparamos. Les doy 2 minutos para que calculen y me van escribiendo en el chat o me van indicando a ver qué les va a dar. Tienen 2 minutitos.
Menos 4 quintos. La unidad. Menos 4 quintos kilocalorías. ¿Y cómo le fue? A ver, ahí hay algún valor. Ajá, 0,055. A ver, ¿algo más? ¿Alguien tiene otro valor o algo que diga, no me dio esto? ¿O alguien le da algo distinto? ¿Todos obtuvieron lo mismo? Ahí me está gustando, ahí empiezo a tener diversidad de valores. Negativo 54,61, bueno, está en caloría. Positivo 54,60 caloría. Negativo 0,8. Positivo 0,8. Negativo. Qué interesante, ¿no? Diversidad de resultados. Bueno, ¿cuáles? A ver, tenemos de las distintas opciones hasta ahora, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Si no me equivoco, tenemos 6 resultados distintos de los que están planteando acá. A ver. ¿Cuáles? ¿Cuál es el correcto? ¿Mm? A ver, alguien que se anime a decir cómo lo planteó, cualquiera, alguno de los que han puesto su resultado acá. ¿Qué han hecho? El calor extraído de la fuente caliente es un kilocaloría. Uh-huh. Y tenemos la diferencia de las dos temperaturas. ¿Qué error han cometido aquellos que han calculado, no hablemos del signo todavía, los que han obtenido 0,8? ¿Cuál fue el error? Ya les voy diciendo que ese está mal. En las unidades de la temperatura, profe. Correcto. Ah, Aquellos que han obtenido o 4 quintos o 0,8, ¿sí? ¿Qué han utilizado de temperaturas? ¿Qué unidad? en Celsius. Correcto. ¿Y qué dijimos el miércoles? Bien. Bueno, primera cuestión, ¿sí? Trabajemos con escalas absolutas. Bueno, entonces de ahí vamos a los que han trabajado con escalas absolutas. Y ahí tenemos dos cuestiones. Algunos han obtenido el mismo número, pero algunos positivos y otros negativos. ¿Cuáles
¿Cuál es el valor correcto? Es negativo, profe, Ajá. ¿Por qué? porque la fuente de trabajo reversible está recibiendo trabajo. Y entonces, La máquina térmica está entregando trabajo hacia la fuente. ujú, Entonces sale de la máquina térmica y por eso es negativo. el análisis, em, el análisis, y esto lo hago justamente para que surja, el análisis háganlo desde las fuentes, ¿sí? Fíjense que nosotros hace rato, cuando hacíamos el análisis del balance de energía en una fuente, englobábamos la fuente. Nuestros sistemas son las fuentes, ¿sí? La máquina térmica es el dispositivo que los conecta. Yo podría hacer un balance también en la máquina térmica, pero es conveniente hacer y trabajar sobre las fuentes, porque sobre las fuentes yo sé lo que tengo en las fuentes, sé si mi temperatura es constante, sé si mi temperatura es variable. Si yo me paro en la máquina térmica es como que de alguna forma puedo, si bien puedo hacer un balance de energía, pero puedo no necesariamente conocer qué pasa en la fuente. Y eso me puede llevar a cometer algún error. Entonces lo recomendable es hacer el análisis en las fuentes. Si yo hago el análisis desde el punto de vista de la fuente, QC, ¿qué valor tendría? Es negativo. Negativo. QF, ¿cómo sería entonces? Positivo. Y W, Y también positivo. positivo. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, nos quedaría de esta forma. Que el trabajo es igual a menos, este menos viene de la ecuación, y ahora sí, cuando yo reemplazo QC, reemplazarlo por menos 1 kilocaloría. Bien, las temperaturas en Kelvin, y nuevamente QC, reemplazarlo por menos 1 kilocaloría. Y entonces de esa forma lo que obtenemos es 0,0546 kilocalorías. Bien. Yo quería que surjan estas cosas porque son las cosas normales que surgen siempre cuando uno empieza a reemplazar datos de esto. Y a veces puede, primero, el primer error que salió, el tema de las temperaturas, y después el tema del enfoque, ¿eh? Del enfoque de los signos. Y acá nos acordamos de la convención que nosotros utilizamos, ¿sí? Todo lo que entra positivo, el sistema, y todo lo que sale negativo. Van viendo cómo vamos englobando de alguna forma todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Esto es como una conclusión de lo que hemos ido viendo por partes, aplicado en algo que lo tienen en todos lados, ¿sí? Profe, Sí, perdón, pero si está entregando trabajo, es muy confuso, digamos, porque sería, si está entregando trabajo, tendría que ser negativo el trabajo, sale de la máquina térmica. Desde el punto de vista de la máquina térmica, sí, el trabajo sería negativo. Desde el punto de vista de la fuente, el trabajo es positivo. Yo les recomiendo posicionarse en la fuente. Ahora, el cálculo uno podría haber dicho, en este caso yo podría posicionarme donde quisiese, ¿sí? No es que esté mal, simplemente yo tendría que aclarar en ese caso, ¿eh? Si yo me paro en la máquina térmica, sí, el QC sería positivo, el QF negativo y el DW negativo. En ese caso yo tendría que aclarar, ok, el trabajo negativo porque sale de la máquina térmica, tomo como punto de referencia la máquina térmica. Mi recomendación es que se paren en las fuentes, ¿sí? Porque pueden haber casos en los que pararse en la máquina térmica a veces no van a poder hacer el mismo análisis que parándose sobre las fuentes. Pero el enfoque podría ser de los dos, tanto desde el punto de vista de las fuentes como desde el punto de vista de la máquina térmica. Pero lo que nosotros estamos analizando en este caso es qué le ocurre a las fuentes, ¿sí? El balance de energía lo hacemos para las fuentes, la condición de reversibilidad la planteamos para las fuentes,
No planteamos una condición de reversibilidad para la máquina térmica propiamente dicha. Siempre estamos hablando de qué es lo que le ocurre a las fuentes. Entonces, desde ese punto de vista es lo mejor, lo recomendable, ubicarse, situarse en las fuentes y a partir de ahí hacer el análisis del signo. Entonces, si yo me paro en la fuente caliente, ¿qué es lo que pasa? Sale calor. ¿Ok? Ese calor entonces tiene que ser, cuando yo voy a reemplazar en las ecuaciones, negativo. Otra aclaración que les hago es que el balance de energía, así tal cual como está planteado, en ningún momento me dice qué sale y qué entra. El balance de energía, cuando yo planteo dW más dQc más dQf, en ningún momento yo hice ninguna consideración si QC sale, si QF entra, para nada. La consideración de eso lo voy a hacer cuando tenga que reemplazar alguno de sus valores. Y en este caso, el valor que tenemos que reemplazar es QC, que vendría a ser un dato. Por lo tanto, de nuevo, si nos paramos en la fuente, en este caso en la fuente caliente, QC sale de la fuente caliente. Por lo tanto, el valor del calor es negativo. ¿Sí? De nuevo, no quiero decir que el otro análisis esté mal. No está mal el otro análisis. Hay una conveniencia en el sentido de pararse en las fuentes. Y además conviene que siempre se ubiquen en un mismo punto, porque si a veces uno se ubica en la fuente y a veces en la máquina térmica se puede después confundir. Conviene siempre situarse del lado de uno de ellos. ¿Sí? Yo recomiendo de las fuentes. ¿Está claro? Profe, entonces, como dice el trabajo obtenido por kilocaloría de calor absorbido a la superficie, es como el calor que entrega la fuente caliente hacia la máquina térmica. Sí, es decir, todo ese calor que sale de la fuente caliente, todo el calor, llega a un punto que se divide en dos. Parte de ese calor se convierte en trabajo y el restante de ese calor se va a la fuente fría. ¿Sí? Entonces yo mediante ese dispositivo, que todavía no sabemos qué es lo que es, mediante ese puntito yo logro eso, convertir parte de ese calor en trabajo útil, trabajo que yo después puedo aprovechar, y el resto se va a la fuente fría. Lo podríamos ver como un descarte que se va a la fuente fría, que no pude aprovechar. Bueno, ¿Bien? profe. Bueno, estamos. Profe, Sí. por ejemplo, si estamos en una locomotora, por ejemplo, en la fuente caliente tendría que parar en el fogón, Ujú. en el fuego. Correcto. Y como yo estoy entregando, es negativo. Y en la fuente de trabajo reversible, ¿cómo pasa en ¿Cuál sería? en la locomotora? Si yo ¿A recibo dónde va el trabajo? De al alguna eje, forma, a la rueda, a la rueda, que es lo que al final impulsa en el tren, digamos, ¿no? sí, Después, si ese trabajo se gasta en rozamientos, ya es otra historia, sí, sí, ¿no? ¿no? Y la rueda está recibiendo trabajo. Correcto. Ah, ¿y en qué momento se cambia el signo? Porque la rueda entrega el trabajo también, cuando ese otro balance de energía ya. Eso ya sería un análisis posterior a qué pasó con ese trabajo. Es como, por Claro, ejemplo, la fuente, volvamos al caso de la electricidad que recibimos nosotros. La máquina térmica en ese caso es la central eléctrica que nos entrega trabajo a nosotros y nosotros seríamos la fuente. Nosotros recibimos ese trabajo cuando conectamos un dispositivo. De ahí lo que hacemos ya es otro análisis posterior claro. a qué hago yo con ese trabajo. Si prendo un motor, estoy entregando trabajo. Ya pasa a ser otro sistema, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias, profesor. No, por favor. Estas son las cosas interesantes que tienen que empezar a surgir y ustedes empezar a ponerse a pensar. Lo interesante y a veces lo difícil de la termodinámica es que estamos tan acostumbrados a la cotidianidad de las cosas
que de repente la termodinámica nos empieza a dar respuestas de cosas que nunca nos preguntamos, pero que las usamos todos los días. ¿Sí? Y a veces eso nos puede llegar a generar alguna confusión porque nos hemos hecho un preconcepto de algo que lo hemos recibido de forma natural del funcionamiento de las cosas, y a veces ahí podemos entrar en conflictos que son difíciles de separar, ¿no? Si pudiéramos aprovechar en la actualidad todo el calor del lava del volcán que está por llegar al mar, volcán que en este momento erupcionando en las Islas Canarias, podríamos obtener un trabajo grandísimo. Sí, pero hay un pero. Yo Sí, puedo sí. puedo Ideal. aprovechar, a ver, ¿puedo yo aprovechar todo el calor? ¿Puedo convertir todo el calor en trabajo? La palabra todo estuvo de más. No. ¿Por qué no? Está bien que esto él salga también. ¿Por qué no? A ver, Juan dice que no. ¿Por qué no? A ver. ¿Puedo hablar, profe? Sí, sí, sí. Todos pueden hablar. El calor es una de las energías me parece más difíciles de contener. Ajá. Gastón dice por el cálculo de diferencial de S. Bueno, esta es justamente otra de las cosas difíciles tal vez de imaginar, porque uno intuitivamente decía, bueno, yo, a ver, convierto todo el calor en trabajo. ¿Qué me limita a que yo no pueda convertir todo el calor en trabajo? El postulado de la termodinámica, que dice que DS no puede ser negativo. Correcto. Exactamente. Después lo vamos a analizar. Pero viene por ahí la respuesta, ¿sí? Por un análisis de cambio de entropías de las fuentes caliente y la fuente fría. Si yo convirtiese todo el trabajo si yo convirtiese todo el calor en trabajo, estaría teniendo un sistema cuyo cambio de entropía es negativo, que es la fuente caliente se enfría. ¿Se acuerda que vimos en la clase pasada que aquel sistema que entrega calor, su entropía disminuye? ¿Mm? Yo necesito un sistema que compense esa disminución de entropía, por lo menos para que el proceso sea reversible y el cambio de entropía total sea cero. Entonces, si la fuente caliente reduce su entropía, yo necesito un sistema conectado a este que aumente su entropía en la misma magnitud para que el cambio total sea cero. Si yo no tuviese la fuente fría, imaginemos que desaparece la fuente fría y la fuente caliente se transforma todo en trabajo, el cambio de entropía de la fuente caliente sería negativo, porque entrega trabajo. La fuente de trabajo reversible dijimos que es reversible, por lo tanto no tiene cambio de entropía, entonces el cambio de entropía total del sistema sería negativo, cosa que es imposible. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá el análisis de la entropía me está diciendo hasta dónde yo puedo recuperar o hasta dónde yo puedo obtener trabajo a partir de una fuente caliente. ¿Mm? Esto que les estoy diciendo es muy importante. Y es una de las cosas más importantes, una de las conclusiones más importantes a las que nos permite llegar el análisis de los cambios de entropía de las fuentes. O sea que la fuente fría siempre tiene que estar. Sí, no puedo convertir. Y ahí pregunta Gastón, ¿y si la fuente de trabajo es irreversible? ¿Qué pasa si la fuente de trabajo es irreversible? Esto da para hablar 2 días, ¿no? ¿A qué sería equivalente que la fuente de trabajo sea irreversible? Yo se las voy a dar la respuesta ahora. A que parte de ese trabajo termine perdiéndose en forma de calor.
O sea, el hecho de que sea irreversible de alguna forma me está diciendo que yo ese trabajo que recibí, si la fuente fuese irreversible, lo termino perdiendo de alguna forma como calor. Lo cual es equivalente a tener una fuente fría. De todos modos. ¿Mm? Bueno, tienen muchas cosas, ¿no?, para pensar un viernes a la noche, para después que terminemos la clase. Pero son las cosas interesantes que nos va dando este análisis. Esta es la parte más rica, ¿sí?, de todo lo que venimos estudiando hasta ahora. Bueno, sigamos avanzando, ¿bien? La segunda pregunta, esta se las dejo para ustedes. ¿Cuánto calor debe transferir al fondo por hora por cada caballo de vapor de potencia obtenida? ¿Sí? Básicamente ahí tiene que calcular el calor. Ahí en lugar de asignarle un valor a QC, ahí le van a asignar un valor a QF, porque lo que nos está diciendo es cuánto calor debe transferirse al fondo por hora por cada CB de potencia obtenida. En realidad el dato que les está dando acá les dice, por cada caballo de fuerza, que en este caso sería trabajo, expresado en forma de potencia, y les da el tiempo, o sea, una hora, y yo puedo calcular el trabajo. En este caso mi dato, en base a esta pregunta, es el trabajo. ¿Sí? Ahora, en lugar de tener como dato QC, el análisis yo lo tengo que hacer partiendo del dato de W. Tengo la potencia, tengo el tiempo, por lo tanto puedo calcular el trabajo. Y a partir de ahí hacer el mismo análisis que hicimos para calcular el calor que debe transferirse al fondo, es decir, QF. ¿Sí? Ese es el análisis que tienen que hacer en la segunda pregunta. Bueno, sigamos avanzando. Tenemos otro sistema acá que es muy similar de alguna forma. Dice, si la temperatura de la atmósfera es 5 grados centígrados un día de invierno, calcular el máximo trabajo posible de obtener de 1 kilo de agua a 90 grados centígrados. Considerar CP del agua, en este caso, 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Bueno, ¿cuál es la fuente caliente? Primer análisis. La atmósfera. Ah, no. El kilo de agua. Correcto, el kilo de agua. ¿Sí? Claro. El kilo de agua es la fuente caliente, está a 90 grados centígrados. Y la atmósfera es la fuente fría, ¿sí?, que está a 5 grados. ¿Qué pasa con las temperaturas de las fuentes? Segunda pregunta. ¿Qué pasa en un caso y qué Son consideración? constantes por las diferencias de masa. Las dos temperaturas van a ser constantes. Analicemos Hola. la atmósfera primero. ¿Qué consideración podemos hacer con la atmósfera? Que es constante. Me contan. Sí, tengo yo 1 kilo de agua, 1 litro, y eso no me va a cambiar la temperatura de la atmósfera. ¿Sí? Con lo cual yo puedo considerar que la atmósfera está a 5 grados constantes. Fuente fría. ¿Y la fuente caliente? ¿A qué temperatura está? A 90. ¿Y qué pasa? ¿Podemos considerar que Se va se mantiene enfriando. constante o se enfría? ¿Qué va a pasar en la realidad? Imagínense un ejemplo en la realidad que yo pongo agua a 90 grados centígrados ahí. ¿Qué En un debiera rato. pasar? En un rato. Enfría. Se enfría. ¿Hasta dónde se enfría? Hasta 5 grados. Hasta llegar a la temperatura de la fuente fría. Eso es lo máximo que se podría llegar a enfriar. ¿Sí? Salvo que yo lo corte antes, digamos, al enfriamiento. Pero si yo dejo que se enfríe ahí, como máximo o como mínimo, en este caso, llegaría a esa temperatura, a 5 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a hacer así. De nuevo, disculpen mi letra, pero bueno. Ok, ese es el análisis. Máquina térmica,
tenemos una máquina térmica, queremos obtener trabajo de la máquina térmica, ¿sí? La fuente de trabajo reversible va a recibir trabajo. Por lo tanto, la dirección de los flujos la dibujamos también, ¿sí? De la fuente caliente sale calor, a la fuente fría entra, y a la fuente de trabajo reversible entra trabajo. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a plantear entonces ahora? Primera cosa a plantear. Balance de energía. Muy bien, balance de energía. dW más dQc más dQf igual a 0. ¿Sí? Queremos calcular el trabajo. Bien, ¿y ahora qué vamos a plantear? Porque nos pide el máximo trabajo. ds igual a 0. Condición de reversibilidad. ¿Sí? Diferencial de S igual a 0. Ok, ahora cuando yo planteo esto y lo expreso ya en función del calor y de la temperatura, ¿cuál de los dos me conviene despejar? El QF, diferencial de QF. Bien, ¿por qué? Si yo despejo QF de la ecuación de condición de reversibilidad, el balance de energía me va a quedar en función de ¿qué? Si yo despejo QF de la condición de reversibilidad, cuando reemplacen el balance de energía QF, todo el balance me va a quedar en función de ¿qué? De QC. De QC. ¿Bien? Bueno, ¿y qué ventaja tengo yo en hacer eso? Despejemos QF, reemplacemos en el balance de energía y me queda todo en función de QC. Que tengo el calor específico del agua y tengo la masa. Bien, entonces, ¿qué ecuación puedo utilizar yo para QC? Sabiendo que es agua, tengo la masa y tengo la variación de las temperaturas. Sí. Vamos a considerar acá, de nuevo es una consideración, que es muy válida siempre, que este es un sistema a presión constante, y por lo tanto yo puedo decir que dQc, o sea, del agua, ¿sí? Es igual a mCp, ¿sí? Diferencial de T. ¿Qué T? T de la fuente caliente, ¿sí? TC. Bien. Entonces, ya tengo la ecuación que me da el cambio, ¿sí? Cómo varía el calor en la fuente caliente, porque esta es una fuente o foco, si quieren, que varía su temperatura. ¿Sí? Ya no es el mismo caso que el anterior, en donde la temperatura es constante. Acá la temperatura varía de 90 a 5. Entonces reemplazamos por la ecuación, ¿sí? dW, Vieron que acá, en este caso, yo no puedo directamente expresar la ecuación diferencial que tengo antes, esta, no la puedo reemplazar directamente en términos integrales. No puedo hacer, bueno, listo, W igual a QC más TF sobre TC, QC. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque la temperatura de la fuente caliente, en este caso TC, es una variable. Entonces tengo que encontrar la manera de expresar esta ecuación diferencial en función de TC, para después poder resolver la integral y así continuar con mi camino de resolución. Entonces, ahora sí, en esta forma ya planteada, fíjense que la ecuación diferencial está en función de TC. Y ahora sí yo ya puedo resolver la integral. Bien, entonces me va a quedar E menos MCP entre la temperatura inicial de la fuente caliente, ¿sí? Y la temperatura final
de la fuente caliente. Y en el otro término tengo TF. TF sí es constante, por eso la saco de la integral. Dijimos que TF, la temperatura de la fuente fría, es constante. MCP, y la integral entre temperatura inicial de la fuente caliente y temperatura final de la fuente caliente, diferencial de TC sobre TC. Profe, el signo, ¿Cuál signo? ahí tenemos diferencial de trabajo, diferencial de QC, más la temperatura fría sobre temperatura caliente por diferencial de QC. Y cuando usted reemplaza, pone menos. ¿De dónde sale el men? Porque estoy entregando trabajo, si me paran la fuente caliente, porque si no, tenés que cambiar el otro menos. A ver, me dejan analizar porque me parece que sí, este signo es positivo. Sí, tenés razón. Este signo acá es positivo. Bien la observación. Porque acá hicimos el cambio de signo. A ver, vamos desde el principio. dW igual a menos diferencial de QC menos diferencial de QF. Este menos diferencial de QF lo reemplazamos por más debido a este signo de acá. ¿Sí? Este signo menos hace que esto se transforme en signo positivo acá. Y después acá yo lo único que estoy haciendo es reemplazando DQC, por lo tanto esto es positivo. Muy bien la observación. Y esto es positivo. Ahí está. A ver, sí, es así. Yo me equivoqué acá. Este es positivo y este es positivo. Este en el signo negativo lo arrastramos desde el principio. ¿Sí? Bien ahí, Miguel, con la observación. Gracias, man. No, gracias a vos. Bueno. Y ahora ya estamos en condiciones de resolver. ¿Sí? Simplemente reemplazar. Reemplazar acá por las... resolver la integral. Y acá yo les doy el valor. 10,83. Después ustedes lo verifican, ¿sí? Acá ya saben, no utilicen temperaturas en escala de grados centígrados, utilicen las conversiones que correspondan, ¿sí? Hagan la resolución de la integral como corresponde. Bien. Profe, Sí, ¿CP era calor específico a presión constante? correcto, sí. Bien. El valor que tenemos ahí. ¿Por qué no usa, por qué usa CP y no CB? Bueno, tenemos como dato CP, ¿sí? Y acuérdense que DU igual a NCB de T era para gas ideal. Cuando es un gas ideal se cumple, que el diferencial de U es NCB de T. ¿Bien? Solo en el caso de gas ideal. En este caso nos da como dato CP, de alguna manera nos está indicando que el agua, y además está la atmósfera, uno puede considerar que está a presión constante. ¿Sí? Está el agua expuesta a la atmósfera. Podemos considerar que la presión es constante. Es una consideración totalmente válida. ¿Mm? Y tengo el dato de CP. Bien. En la mayoría de los casos vamos a utilizar valores de CP en transferencias de calor, salvo que se explicite claramente que es una transferencia a volumen constante, en donde tendremos que usar un valor de CP. Pero en estos casos, así como están planteados, podemos usar un valor de CP sin problemas. Bueno, vamos a otro problema y este ya es ligeramente distinto porque acá tenemos una bomba de calor. ¿Cuál es el dispositivo que ustedes conocen que es una bomba de calor? Que alguno de ustedes seguramente lo tiene instalado en la casa.
Rafa. No. El aire acondicionado. Ajá. El calefón tampoco vendría a ser una bomba de calor propiamente dicho. Y la estufa tampoco. El caloventor tampoco. Hay una diferencia importante ahí. El aire acondicionado, pero funcionando ¿en qué modo? En modo calefacción. Correcto, el aire acondicionado, hay aires acondicionados que solamente enfrían, bueno, no sería el caso, hay aires acondicionados que vienen con los dos modos, ¿sí? El modo frío y el modo calor, digamos. Entonces, la bomba de calor sería el aire acondicionado funcionando en modo calefactor, llamémosle. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un caloventor, ese el chiquitito que uno va, enchufa, y un aire acondicionado funcionando en modo calor? Igual en el práctico que viene vamos a ver un problema muy interesante que hace las comparaciones entre esos distintos dispositivos. Bueno, resulta que el aire acondicionado es una máquina termodinámica. ¿Se acuerdan del problema de la heladera? Bueno, la heladera es otra máquina termodinámica. Y de repente hemos estado prácticamente toda nuestra vida rodeados de máquinas termodinámicas y no lo sabíamos, o por lo menos no sabíamos que se llamaban así ni cómo funcionaban. Pero ahora sí, el aire acondicionado en modo calor es una bomba de calor. Y analicemos qué es lo que hace. Analicemos qué es lo que hace. ¿Qué objetivo persigo yo con la bomba de calor? Que lo dijeron al principio. Calentar la fuente caliente. Correcto. Entonces a la fuente caliente, para calentarla, ¿qué tiene que entrar? Calor. Bueno, ¿qué más? Ya sabemos que la fuente caliente entra calor. ¿Sí? Necesita trabajo. Bien. ¿A dónde va el trabajo en este A caso? la máquina térmica. Lo digamos bien, ¿a dónde va el trabajo? Hacia la fuente caliente. No, necesariamente. ¿El trabajo hacia dónde va? Su compañero dijo a la máquina térmica. No es correcto decir que el trabajo va a la máquina térmica. ¿El trabajo va a dónde? Hacia afuera. La bomba de calor. A la bomba de calor. Si fuese Ah, una máquina térmica, el trabajo saldría de la máquina térmica y entraría a la fuente de trabajo reversible. ¿Sí? bien, sí. En este caso estamos hablando de una bomba de calor. Entonces el trabajo, desde la fuente de trabajo reversible, va hacia la bomba de calor. ¿Y en la fuente fría? ¿Qué le ocurre? Entrega calor también. Bien. Sale calor de la fuente fría. Es decir que lo que hace esta bomba de calor es, fíjense bien, ¿no? Lo que hace. Lo que hace la bomba de calor es, utiliza trabajo para provocar un flujo de calor en un sentido que no es el natural. El sentido natural del flujo de calor, ¿cómo es? Siempre, de forma espontánea. Del más caliente al más frío. Correcto. Del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Es el flujo espontáneo y natural de calor si uno conecta los dos sistemas. Lo que hace la bomba de calor es invertir ese flujo de calor, pero no lo hace de forma espontánea y naturalmente. Lo hace mediante el uso de trabajo desde la fuente reversible. Y en el caso de un aire acondicionado,
lo que hace el aire acondicionado es, lo enchufamos a la fuente de trabajo reversible, y lo que hace es bombea calor desde afuera, que afuera está frío, y lo introduce a la fuente caliente, que es la habitación, la casa que nosotros queremos calefaccionar. ¿Sí? Profe, Esa es la función, sí. gasta mucho más energía calefaccionando que refrigerando. Eso va a depender del coeficiente performance en un modo y en otro. Ahora, Yo pienso, digamos, que saca calor del ambiente frío y lo mete dentro de un ambiente cerrado, chico, ¿cierto? Sí. Me parece más fácil sacar calor de un lugar chico que sacar calor de un lugar grande, que en definitiva está como a temperatura constante también. En realidad, a la bomba de calor no le interesa, llamémoslo así, no le interesa cuán grande o cuán chico es lo que hay afuera. Mientras yo le aporte calor, trabajo, va a extraer calor. Ahora, puede costarle más o menos según la temperatura a la cual esté la fuente. Pero ahora lo vamos a ver. Y todos esos análisis son cuestiones que ustedes mismos se las pueden ir planteando y preguntando y proponiéndose ustedes mismos ejemplos. ¿Mm? De distintas temperaturas, de distintas condiciones, de temperaturas variables, de temperaturas constantes, en fin. En este caso, ¿qué consideración podemos hacer con respecto a las temperaturas? Dice, una bomba de calor funciona, a ver, espera que voy a sacar esto, entre una temperatura exterior a un edificio, asumamos que es la temperatura de la atmósfera, T0, y la temperatura interior, es decir, la temperatura que yo quiero tener adentro del edificio, T1. Calcular la máxima cantidad de calor, o la máxima cantidad de kilowatt hora de calor que pueden ser suministrados al edificio por cada kilowatt hora de consumo. T0, la temperatura del exterior, vale 0 y T1 vale 25. ¿Cómo son esas temperaturas? T0 es constante. Sí. ¿Y T1? Y T1 pero esa es la ¿Te temperatura. podría decir que es constante, profe? Sí. ¿Por qué? Porque el calor que le ingresa hace que se mantenga la temperatura y no baje hasta los 0 grados. Bien, yo lo que busco, de alguna forma, cuando quiero calefaccionar un lugar es mantenerlo a una temperatura, obviamente no va a ser constante, pero mantener a una cierta temperatura, ¿sí? Yo no busco que el edificio se caliente de forma indefinida. Quiero mantenerlo a una temperatura agradable, obviamente más caliente que la que tenemos afuera, pero yo puedo considerar que la temperatura del edificio sea constante, ¿sí? Quiero que mi temperatura se mantenga a 25 grados centígrados. Ahí no, no habla del proceso de enfriamiento, de calentamiento. Está diciendo que Claro, funciona. que, que funcionaría de una forma muy estable, digámoslo. ¿Eh? Obviamente que en la realidad un aire acondicionado se prende, se apaga, va regulando la temperatura, puede haber una variación, pero uno podría decir, bueno, en promedio mi temperatura es 25 grados. Y el análisis lo vamos a simplificar a ese caso, considerando que la temperatura de la fuente fría está a 0 grados y la temperatura de la fuente caliente es de 25 grados. Entonces, lo que me pide el problema es la máxima cantidad de calor, ¿sí?, que puede ser suministrada al edificio por cada kilowatt hora de consumo. ¿Cuál vendría a ser el kilowatt hora de consumo? Yo acá voy a poner, vamos a hacer en blanco.
Este es diferencial de Q, ¿sí? Diferencial de W y diferencial de Q, bueno, este es QC y este es QF. ¿Cuál vendría a ser el valor de, por cada kilowatt hora de consumo? El trabajo ¿Cuál que es? hace. Al trabajo, correcto. O sea que el problema me está diciendo, bien, por cada kilowatt de trabajo, ¿sí?, que entrega la fuente de trabajo reversible, ¿cuánto vale QC? ¿Sí? Es decir, el calor que puede ser suministrado al edificio. Y ahora el hecho de que me pida la máxima cantidad de calor, ¿qué me está indicando? ¿Cómo trabaja la máquina termodinámica? ¿Cómo trabaja la bomba de calor? En un proceso reversible. En un proceso reversible. En el caso de la máquina térmica, yo lo que hacía es, obtenía la máxima cantidad de trabajo. ¿Sí? En este caso, en la bomba de calor, obtengo de alguna forma la máxima cantidad de calor a la fuente caliente. ¿Sí? O dicho de otra manera, la fuente de trabajo reversible me da la mínima cantidad de trabajo para mi requerimiento de calor que yo necesito. El caso reversible es el caso más eficiente, de alguna forma. Cuando yo digo eficiente, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo una máquina térmica, obtengo la máxima cantidad de trabajo posible. Es el caso más eficiente. Más eficiente que eso no puedo alcanzar. Más eficiencia que eso no puedo alcanzar. En la bomba de calor es al revés. Mi objetivo es calentar la fuente caliente, por lo tanto, el sistema más eficiente es el que consume menos energía, ¿no? Por lo tanto, es para un determinado requerimiento de calor, el caso reversible es aquel que consume menos cantidad de trabajo posible, en valor absoluto. No hay Eso, necesidad de más trabajo del que se necesita. exactamente. Eso es lo mismo expresado de otra forma, es decir, por cada unidad de trabajo que recibo de la fuente de trabajo reversible, ¿qué es lo máximo que yo puedo convertir en calor? Es lo mismo, dicho de otra manera. Entonces el problema dice la máxima cantidad de calor que pueden ser suministrados al edificio por cada kilowatt hora de consumo, es decir, el caso más eficiente. Bueno, ¿qué vamos a plantear? Lo que planteamos siempre, ¿sí? A ver, déjenme ver que hay otra manera de poder encarar este problema. Mediante el coeficiente de performance. ¿Cómo definimos el coeficiente de performance de la bomba de calor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definimos el coeficiente de performance de la bomba de calor? Puede ser la variación de calor sobre la variación de trabajo. No es del todo correcto. Está bien lo que estás planteando, tiene que ver con eso, pero yo te voy a hacer una muy pequeña corrección, que hablar de variación de calor y hablar de variación de trabajo no es lo apropiado. Nosotros hablamos de variaciones de energía y variaciones de entropía, pero cuando yo integro un diferencial de QC, yo obtengo una cantidad, obtengo un QC, no obtengo una variación, no obtengo un delta. Cuando yo integro un trabajo, cuando yo integro un diferencial de W, obtengo un valor, ¿sí? Obtengo una cantidad de trabajo, no una variación. Entonces, la observación que yo te hago, la definición que has planteado en un sentido, en un enfoque correcto, es la cantidad de calor, ¿sí?, que recibe la fuente caliente con respecto a la cantidad de trabajo que sale de la fuente de trabajo reversible. Es el objetivo que yo quiero es calentar la fuente caliente, es decir, QC.
y lo que yo tengo que entregar para eso es trabajo, es W. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de performance de una bomba de calor se define de esa manera. ¿Sí? Es el calor que yo obtengo con respecto al trabajo que yo tengo que entregar. Eso se puede expresar cuando las temperaturas de la fuente son constantes, como en este caso, en función justamente de sus temperaturas. Ese coeficiente de performance yo lo puedo expresar como la temperatura de la fuente caliente sobre la diferencia entre la temperatura de la fuente caliente y la fuente fría. Esto lo puedo hacer solamente cuando las temperaturas de las fuentes son constantes, de las dos. ¿Sí? De hecho, en la teoría habrán visto la deducción de cómo se llega a partir del planteo del balance de energía y la condición de reversibilidad a que el coeficiente de performance puede ser expresado de esta manera, ¿sí? En función de la relación de las temperaturas. Entonces, a partir de los datos de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría, podemos calcular el coeficiente de performance. Y como dijimos que el coeficiente de performance, ahí está el valor, como dijimos que el coeficiente de performance nos da la relación entre QC y W, acá el signo negativo ¿de dónde sale? En esta relación. Este signo negativo es simplemente para que el coeficiente de performance me dé un valor positivo, porque si ustedes miran el signo de DQC, si yo me paro en la fuente, ¿qué signo tiene? QC. Me paro en la fuente. Positivo. Positivo. Y el W, si yo me paro en la fuente, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Mi coeficiente de performance tiene que ser positivo. ¿Sí? Por definición, el coeficiente de performance es un valor positivo. Por lo tanto, yo le tengo que agregar este signo negativo acá adelante para que ese valor se convierta en un valor positivo. Ahora, si yo trabajo con valores absolutos de QC y de W, no me interesa el signo. De cualquier forma se lo puede trabajar. Bueno, habiendo calculado el coeficiente de performance a partir de las temperaturas, ¿sí? Y sabiendo que la definición del coeficiente de performance es la relación de QC sobre W, yo ahora sí puedo calcular lo que el problema me está pidiendo. En este caso, el dato que tenemos, ¿cuál es? El kilowatt hora de consumo. ¿Sí? Entonces, ese valor de kilowatt hora de consumo lo reemplazo en el trabajo. ¿Sí? Esto vendría a ser el kilowatt hora de consumo. Tengo el coeficiente de performance y lo que hago es despejo QC, que es lo que me pide el problema. ¿Cuál es la máxima cantidad de calor, es decir, QC, por cada kilowatt hora de consumo? ¿Bien? Entonces nos va a quedar que QC es menos W por menos trabajo por el coeficiente de performance. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió este problema? Este enfoque Sí, profe. está hecho desde el punto de vista del coeficiente de performance. No hay ningún problema si ustedes lo hacen del mismo enfoque que veníamos viendo los casos anteriores, planteando el balance de energía, planteando la condición de irreversibilidad, van a llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? De hecho, esto que estamos planteando acá surge de eso, surge de plantear el balance de energía y después plantear la condición de reversibilidad. De ahí sale la relación de que el coeficiente de performance es la temperatura de la fuente caliente dividido la temperatura de la fuente caliente menos la fría. Trabajo del profe es 1 kilowatt hora. Sí, Ese trabajo. sí, correcto, porque me está pidiendo el problema por Cada uno. cada kilowatt hora de consumo. ¿Sí? Entonces yo acá digo, bueno, W, ¿sí? Es 1 kilowatt. ¿Qué signo va a tener W? Nos paremos en la fuente. Negativo. Negativo. Entonces, si yo reemplazo acá W, le voy a poner un valor negativo, con el signo menos que tiene adelante se me va a hacer positivo. El coeficiente performance es positivo y el QC me va a dar un valor positivo. Si yo voy a la fuente, es correcto. ¿Sí? El calor a la fuente caliente entra, positivo. ¿Bien? ¿Ves? Cuando hacemos ese análisis, nos tiene que coincidir
con lo que nos marca el análisis de los flujos de calor en las fuentes. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Después ustedes lo calculan. Y la próxima clase vamos a continuar con el siguiente trabajo práctico.